Entonces, soy crítico, porque soy crítico, como mi carácter también lo indica, pero quiero decir que mi antes y después del conocimiento del eneagrama tiene mucho que ver con la autocompasión, con ser compasivo conmigo mismo y comprender cómo las raíces de mi carácter que me acompañan desde mi infancia, hoy en día todavía están ahí. Y hay que poder abrazar las partes iluminadas y las partes oscuras. Hay que poder abrazar los monstruos neuróticos que nos acompañan y quererlos. Hola Xavier, ¿qué tal estás? Hola, Lorenzo, buenos días, buenas Un placer. tardes. Aquí estamos con la taza en la mano para poder mantener la voz cuidada. Me parece que vamos a hablar un poquito del cuidado y vamos a cuidarnos también desde la voz. Genial, Xavier. Tengo la suerte de conocer a Xavier ya desde hace muchos años. He seguido sus andanzas, hemos visto cómo ha ido creciendo, cómo ha ido evolucionando y estamos fascinados con las cosas que hace, así que seguro que va a ser un Aiki Café fantástico. ¿Qué recuerdo tienes de Xavier antes de empezar con todo este proceso de autoconocimiento desde el punto de vista del carácter y del eneagrama y cómo tu carácter fue evolucionando hasta lo que eres hoy? ¿Cómo os gusta en el Haiki hablar de la experiencia del contacto con el eneagrama? Me encanta porque es un tema que lo tenéis muy recurrente y que habéis hecho algunas series de vídeos y me encanta que lo pongáis ahí, que lo recordáis. Mira, para mí el antes y el después del conocimiento del eneagrama tiene que ver con una mirada compasiva hacia mí mismo. ¿Sí? Yo había hecho 10 años de psicoanálisis. Había estudiado grupo análisis en Deusto, con la Universidad de Deusto y OMIE. Me he formado como máster de asesoramiento en centros educativos. Bueno, soy doctor en educación, psicólogo social, psicólogo educativo, títulos y títulos y títulos que, bueno, que algunos han sido muy experienciales también, quiero decir, que me han llegado profundamente, ¿no? No todo lo titulado es luego desarrollado y metabolizado. Quiero ser crítico también con eso, porque yo me he dedicado 27 años a la formación inicial de educadores y maestros en la Universidad Autónoma de Barcelona, con lo cual no quiero desprestigiar la mano que me dio de comer durante 27 años. Entonces, soy crítico, porque soy crítico, como mi carácter también lo indica, pero quiero decir que mi antes y después del conocimiento del eneagrama tiene mucho que ver con la autocompasión, con ser compasivo conmigo mismo y comprender cómo las raíces de mi carácter que me acompañan desde mi infancia, hoy en día todavía están ahí. Y hay que poder abrazar las partes iluminadas y las partes oscuras. Hay que poder abrazar los monstruos neuróticos que nos acompañan y quererlos, estar con ellos en convivencia y saber que están ahí y que forman parte de uno mismo. Entonces, bueno, yo me identifico con un carácter que, bueno, que tiene para algunos mala fama, para otros mucho atractivo, parece como que fuéramos muy seductores, para los que dicen que tenemos mala fama, dicen que somos vendedores de humo. Bueno, un poquito, cada uno ve la feria como puede, ¿no? Entonces, para mí, el paso y el continuo no ha sido un cierre. Yo sigo conectado con mi estudio del eneagrama, con los diferentes elementos que aparecen en las diferentes miradas del eneagrama. Porque yo donde he podido encontrar más fundamento
es en la herencia de Claudio, pero también en su momento, antes de aproximarme a la propuesta de Claudio de los SATs, yo estudié en algunos libros y leí algún libro de Claudio que dije, ¿esto qué es lo que es? ¿No? Pero bueno, luego me tiré a la piscina, y nunca mejor dicho, la piscina de Burgos, que tú y yo compartimos, y la de Pilas, en Sevilla, que también tengo el honor y el placer de poder compartir cuando Gineta me invita a colaborar en algún verano, que ya este será el segundo verano que voy a ir. Yo sigo ahí, no he acabado mi camino, Lorenzo. El enagrama es un camino para seguir trabajándome. Entonces, bueno, ahora es un elemento más. Como también lo es el psicoanálisis. No quiero, yo quiero también poner en cada lugar lo que de mí está recompuesto. Como dice Bettina, completado. No pretendo la perfección, pretendo ser un poquito más redondo, un poquito más completo cada día. Aunque he perdido peso, porque ahora no estoy tan redondo físicamente, pero estoy más redondito psicofísicamente. Sí. Qué interesante, Xavier, todo esto que cuentas. Y claro, también, como bien dices, más allá de toda esta experiencia en la educación, vosotros tenéis un espacio, un centro donde también desarrollas tu tarea como psicoterapeuta. ¿Cuáles crees que son las claves de alguna forma para ser el mejor psicoterapeuta que puedes llegar a ser? Uy, lo del mejor psicoterapeuta que puedo llegar a ser, la mejor versión mía. Voy a dejarlo ahí. Vamos a hablar de versiones, como la informática, ¿no? Que luego viene el 2.3 y luego el 2.6. Pues bueno, la mejor versión mía sería un poco la que me permite cuidarme. Puede sonar muy egoico, muy egoísta, pero yo desconfío del psicoterapeuta que no se cuida. Porque si yo tengo que cuidar y yo no me cuido, voy a estar ahí como más centrado en mi necesidad que en la necesidad que tiene la persona que estoy acompañando. Entonces, para mí, lo decía Claudio, lo decía Bergelinger también, porque yo no lo he dicho, pero también estuve un tiempo de noviazgo con la propuesta de Bergelinger y la pedagogía sistémica, ¿no? Y los movimientos sistémicos. Bergelinger también decía, hay del terapeuta que no se cuida, ¿no? Que no se cuida como persona, que la técnica, decía Claudio también, la técnica es importante, y muchos ahora de los gurús de referencia dentro del mundo de la psicoterapia, ¿no? Dicen, somos en terapia lo que somos personalmente. Entonces, yo puedo ser mi mejor versión si yo me cuido como persona, como ciudadano, y eso incluye que esté actualizado técnicamente, que lea, que escriba, que tenga mi supervisión individual, que tenga mi supervisión grupal como equipo. Eso incluye mi cuidado. Yo no me parece muy saludable un psicoterapeuta que no se cuida en sus tres ámbitos, ¿no? Visceral, corporal, emocional, sentimental y mental, intelectual. Si aquí no hay un equilibrio en esas tres áreas, yo me resiento, porque he tenido episodios en mi vida, en mi biografía, en la que el cuerpo me ha hecho un llamado y me ha dicho, Xavier, esto no es tu lugar, tienes que recuperar esta unidad psicofísica para poder estar en ese lugar central de ti mismo, y entonces cuando puedes acompañar a alguien. Porque el alguien que viene, esa persona que viene a tu consulta, viene desorientada, viene con un hueco, viene con dolor, con malestar, con una herida.
Y de ahí tú tienes que empezar a trabajar y tienes que poder ver qué es del otro, qué es tuyo, qué es transferencial, qué es contratransferencial. Y en eso, si yo no estoy libre de polvo y paja, que diría mi padre, ¿sí?, pues yo no puedo estar a disposición del que viene y llama a mi puerta. Importante esto que comentas también de cuidar el cuerpo, de escuchar el cuerpo cuando nos da toquecitos, que muchas veces lo obviamos, tenemos tendencia a obviar lo obvio. Y qué importante también esta mirada tan holística que tienes de la vida, también de la terapia, del cuidado, como vamos viendo. Y de aquí podemos llegar también rápidamente o al tema de movimiento auténtico, que yo creo que también lo tienes muy trabajado, o al tema del teatro. ¿Por dónde te apetece que vayamos? Bueno, yo empezaría por el tema del teatro. Si repaso mi biografía, si repaso mi última época, diría que tendría que empezar por el movimiento auténtico. Pero bueno, vamos al teatro. Yo tenía 5 años y cantaba en el tubo de Zaragoza El toro enamorado de la luna, con un sombrerito de paja, que cuando yo acababa de cantar, mis padres pasaban en el bar para recoger monedas después de haber cantado yo. Y claro, alguien diría, pero esto es explotación infantil, esto es poner al niño en una situación laboral. Mira, yo allí creo que empecé, primero, que era en el tubo, que el tubo es un lugar de fiesta, de cante de jotas, cerca del Oasis, cerca del Plata, que son cabarets de referencia donde iba mi abuelo, que era labrador en Aragón, y cuando tenía unas pesetillas se iba a ver a las chicas del Oasis y a las chicas del Plata. Y lo he hecho yo también luego. También había algún chico en el Plata y en el Oasis, pero eran más bien actores cómicos, ¿sí? Bueno, entonces, en ese contexto de infancia donde se valora la canción, el baile, yo aprendí a bailar en los brazos de mis padres, en las plazas de las fiestas de los pueblos, en Aragón, en Cataluña, donde me crié. Entonces, claro, desde esa raíz yo empecé en teatro amateur, en el colegio, luego seguí. Y cuando me dediqué al estudio, a la academia, que se suele decir, pensé que esto no era algo importante, era serio, no era serio, porque yo era académico, tenía que utilizar otro tipo de recursos y aparqué el teatro. Me encontré en un máster de estos que te dije que yo había hecho con una compañera y amiga que me habla de Pepe Otal, un titiritero que se afinca en Barcelona, referencia de titiriteros de España y Sudamérica, un hombre que tuve el gusto de conocer y ser discípulo. Tuvimos ahí un amor a primera vista y yo recupero el teatro de títeres. Lo que pasa es que tenemos una experiencia muy corta en ese amor a primera vista, porque él muere al cabo de muy pocos meses de estar juntos, trabajando juntos. Muere de un infarto en un festival en Cerdeña de títeres, y eso ya es también un episodio que me vincula todavía más. Yo soy uno de los redactores de la asociación que lleva su nombre para poder mantener la memoria de Pepe Otal, y ahí yo rescato mi pasado como actor, como artista, yo qué sé. Lo digo con palabras que pueden sonar muy grandes, pero yo las digo muy pequeñitas porque las aprendí muy de pequeñito. Y para mí ser artista quiere decir cantar al final de una comida familiar, arrancarse con un paso doble, pues eso, porque alguien, o un tío Julián, mi tío Julián que cantaba jotas en las comidas, ¿no? Para mí eso es ser artista, tener el arte dentro. No entiendo el arte como algo que se lleva a teatros de élites, ¿sí? Yo por eso te digo que también quiero hablar del arte tal como lo entiendo. Bueno, conozco a Pepe, me enamoro de Pepe, pierdo a Pepe,
soy una de sus viudas, como decimos las personas que hemos conocido a Pepe, tiene muchas viudas. Entonces, bueno, sigo ahí, en esa línea del arte y en la línea del conocerme y reconocerme, y voy a un SAT. Y en un SAT encuentro a Andrés Wassman. Y Andrés me hace conocer el movimiento auténtico que no conocía, y ahí también me impactó. Y ahí también quiero seguir. Y sigo, y voy a Alas, y sigo con movimiento auténtico de manera regular. Andrés abre un grupo solo de hombres, hombres en movimiento, y yo también sigo ahí. Bettina y Andrés tienen sus círculos didácticos y de práctica de movimiento, y también sigo ahí 1 año y medio entre Madrid, Zaragoza y Barcelona. Vuelvo a ese lugar del que te hablaba porque las formaciones de movimiento auténtico, los fines de semana se llevan a cabo a muy pocos kilómetros del lugar de origen de mi familia paterna, y eso me reconecta a través del movimiento con mis raíces aragonesas, aunque yo me he criado en Lleida, en Cataluña. Y ahí esto me hace muy fuerte, me hace integrar, ¿sí? Pero tengo un crack, un herpes zóster que me afecta el nervio ciático de la pierna izquierda, me hace buscar a alguien que me cuide, y encuentro a Gilla Díaz, que es una pianista, fundadora del método COSART, y me cuida y me cura y me recompone después de ese golpe del herpes zóster. Y bueno, y ahí practico durante 3 años COSART, cuerpo arte, que es el método de Gilla. Integro el movimiento auténtico, COSART, el teatro de títeres, el cabaret, la canción, el baile folk, la canción folk. Y todo eso ahora para mí es un mejunje. Y la última invitación es que Andrés me dice, si quieres venir, ven al laboratorio de creación. El año pasado participo durante 9 meses como un embarazo de un espectáculo que se tituló Donde acaba el infinito, donde estuve ahí dándolo todo lo que pude dar. Andrés, mucha paciencia conmigo, porque claro, soy gallina vieja, y la gallina vieja da buen caldo, pero tiene que cocer mucho tiempo, porque si no, no da el caldo que tiene que dar. Entonces Andrés, con mucha paciencia, mucho cariño, Andrés es un hombre que cuida desde el movimiento, desde la danza, desde lo corporal. Estoy aprendiendo mucho con él también, con Bettina también mucho, integrando sus 2 maneras de hacer. Y bueno, y ahí estoy con el movimiento auténtico que practico como facilitador 2 veces al mes, en versión textil, como decimos los nudistas, y 1 vez al mes en versión nudista, porque en Barcelona en Cataluña hay una tradición muy grande de actividades nudistas naturistas, y estoy en el club de naturistas de Cataluña, y bueno, y 1 vez al mes practicamos movimiento auténtico. Bueno, ya había tenido en algún SAT alguna experiencia sin ropa de movimiento auténtico. Ahora no recuerdo quién era quien facilitaba, y tampoco, bueno, sí, recuerdo el lugar, Pilas, en Sevilla, un círculo de movimiento auténtico en el que el cuerpo queda auténtico, ¿sí? Entonces, esa parte de buscar la autenticidad del movimiento, pero también buscar la autenticidad de la esencia del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo puedo integrar todo esto que soy, un poquito mis trocitos, que a lo mejor se rompieron en algún momento, o se van rompiendo en algún momento también, porque ahora también pues lo digo y me emociono, como también tengo pequeñas rupturas a lo largo de mi biografía, ¿no? No todo está completado,
Entonces, en ese recomponerme, integro alguna cosita más para poder completarme y eso me emociona. Porque ahora estoy viviendo una situación de un amigo que ha tenido un accidente que podría haber sido muy, muy, muy grave y no ha sido tan grave. Y claro, le doy valor a la amistad, al tiempo que dedicamos a los amigos, a la familia, al trabajo, que también es tu vida, hacerlo desde un lugar de verdad, desde un lugar de bondad, desde un lugar de amor, como tú decías. Ahí estoy, Lorenzo. Xavier, cuéntanos un poquito, ¿quién cuida a los cuidadores? Uy, esta pregunta es una pregunta de mucho calado, Lorenzo. ¿Quién cuida a los cuidadores? Mira, tenemos evidencias de que aunque haya unas leyes que favorecen el cuidado de los cuidadores, porque ya hace muchos años que está aprobada en España la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, aunque exista la ley, en muchos casos ni las administraciones públicas la cumplen. Con lo cual, el cuidar a los cuidadores es algo más. Papel mojado, ¿sí? Como un lema que se dice, que se publica, que se proclama, pero no es un hecho. Y de hecho, nosotros nos encontramos con dificultades serias de organización de los espacios y de los tiempos, del cuidado y el autocuidado, cuando algún equipo de profesionales dentro del ámbito de los servicios sociales, la educación o la sanidad quiere cuidarse. No es fácil para los equipos y los profesionales que quieren cuidarse poder hacerlo. No tienen facilidades, aunque la ley los ampare o los proteja. Entonces, ¿quién cuida? Vuelvo a la pregunta. Cuida quien puede, no quien quiere. ¿Y quién puede? Pues puede el profesional individual que tiene conciencia de riesgo, de que es el recurso o el máximo recurso a utilizar en el acompañamiento, no el recurso, porque esto también en algunos contextos queda muy bien. Tú eres el recurso y ya te espabilarás. No. El profesional que tiene conciencia de que su persona es importante en la acción de ayuda, de acompañamiento, es quien desde esa conciencia puede cuidarse. También se cuidan los equipos que se sienten vulnerables, porque son personas que se sienten humanas y en esa humanidad saben que tienen que cuidarla. La humanidad nos la regalaron los dioses al crearnos del humus, ¿sí? De la tierra y del agua, pero esa humanidad hay que tenerla en cuenta. Entonces, los equipos que se cuidan entre ellos, estas personas que sistemáticamente buscan espacios y tiempos, también son quien puede cuidarse. Y tercero y en último lugar, se cuidan las instituciones cuidadoras de sus profesionales que tienen en ese servicio de cuidado, que tienen conciencia de que hay una ley y que la ley tiene que cumplirse. Y entonces dedican dinero, tiempo y espacio a ese cuidado. Bueno, muchos temas súper interesantes los que ya estás poniendo encima de la mesa y con todo este trabajo que estáis haciendo y esta mirada tan cuidadora que tenéis del mundo, tan desde el amor más maternal también de alguna forma, que Claudio nos recordaba, ¿no? Creo que tenéis un libro a la vuelta de la esquina, ¿no? Con todo esto. Cuéntanos un poquito. Sí, estamos muy contentos, Lorenzo, porque llevamos con un proyecto, con esto de la pandemia, tuvimos un parón porque tuvimos que reinventarnos, como todos y todas, tuvimos que convertirnos en nuestros dispositivos de acompañamiento y el proyecto quedó un poco ahí porque se inició antes del parón, pero ahora ya está otra vez en marcha y bueno, la obra se dedica a desplegar principios, recursos y herramientas
para poder llevar a cabo una supervisión de equipos de profesionales que trabajan en el cuidado. No sé si va a ser el título poner en valor el cuidado, pero bueno, por ahí está. Cuando tengamos noticias os las haremos llegar y estaremos muy contentos de presentar el libro en vuestros canales de difusión, porque para nosotros siempre ha sido como una hada buena, un brujo Merlín, que con vuestra varita tocáis cosas bonitas y las hacéis brillar. Y entonces ese cariño, ese amor que dices que es importante, en lo profesional también tenemos que considerarlo, ¿no? Y sí, el libro está estructurado en 3 grandes bloques. La voz de los expertos, que decimos nosotros, que son 3 personalidades en los ámbitos de servicios sociales, educación y salud. Luego, el equipo de BES, escribimos sobre nuestra experiencia, sobre nuestros trucos, nuestros recursos, el tiempo que llevamos juntos, lo que nos ha hecho reflexionar y avanzar. Y al final hay unas entrevistas a personas que hemos supervisado de también los 3 ámbitos: sanidad, servicios sociales y educación. Y bueno, y hay un apartado último de recursos para que las personas que tengan el libro en las manos puedan seguir indagando en las redes, en otros libros, en otros recursos virtuales o analógicos. Estamos muy contentos, Lorenzo, de verdad, con el libro. Sí. Cuéntanos un poquito también, desde tu experiencia dentro del mundo de la educación, que es amplísima, ¿por qué crees que es tan importante tener esta mirada también tan cuidadosa en los primeros años de la infancia, cuando ese neocórtex se está formando? Y cómo también alguna vez hemos hablado del papel de la neurociencia. Cuéntanos un poquito cómo ves este tema. Pues mira, yo no soy un experto en neurociencia, pero sí que me considero un trabajador incansable de la atención a la primera infancia. Me dedico a ello desde los años 80 y entonces, bueno, no la experiencia en sí es valuosa. Para mí la experiencia contrastada y puesta en crisis es lo que me permite decir lo que diré ahora, que evidentemente es mi mirada, ¿sí? ¿Por qué es importante ocuparnos en la primera infancia del cuidado desde la espera, Lorenzo, te diría yo? O sea, en la parentalidad biológica, el embarazo en nuestra especie dura lo que tiene que durar para que los individuos de la especie que estamos esperando la llegada de un nuevo miembro, pues tengamos tiempo de psíquicamente, emocionalmente, físicamente, ponernos en ese lugar de la parentalidad. Y ocurre lo mismo con la parentalidad adoptiva o la parentalidad incluso de acogida. Padres y madres acogedores que se preparan para recibir a ese niño o esa niña durante un tiempo de su vida como papá, mamá adoptivos, pero también de la vida de ese bebé o de ese niño o esa niña que va a estar un tiempo con ellos. Qué importante es prepararse y cuidar esa espera, ¿no? Entonces, desde esa prenatalidad, todo el tema del parto, la llegada, siempre hago esta paralela, Lorenzo, entre los diferentes tipos de parentalidad, porque ahora nos encontramos en que las estructuras familiares han ido visibilizándose de manera muy diversa. Ya existían estructuras familiares diversas antes de esta mirada moderna del 19, del 18, del 19 hacia la infancia. La infancia es una conceptualización muy, muy reciente. Antes no existían los niños y las niñas, eran como patrimonio de la casa, se morían y ya está, ¿no? Esto es una construcción social nueva, moderna, relativamente moderna para la historia de la humanidad. Y entonces hablo también de esa diversidad familiar, porque desde el BES atendemos a la familia en tanto que es
el primer escenario donde llegamos. El biológico, seguro. Y el otro también, el que no es biológico, porque hay que respetar el escenario biológico al que el bebé llegó en su momento y que ahora yo estoy ocupando otro lugar de esa parentalidad adoptiva, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante el cuidado, porque en esa construcción del primer sexenio, ¿sí?, se están estructurando elementos neurológicos y ahora sí que, como tú decías, tenemos evidencias y algo así, ¿sí?, por las conexiones, ¿no?, de las neuronas, los axones, ¿sí?, las dentitas que tenemos ahí que están reconectadas, conectándose. Claro, la neurociencia ha aportado una información que no teníamos en otro momento. El desarrollo neurocientífico nos ha venido a confirmar algunas intuiciones, algunas prácticas clínicas, que no teníamos esta base tanto somática como podemos tener ahora. Pero sabemos que somos una unidad psicosomática, que somos una unidad psicofísica, dice Gilla Díaz. Y como decía Claudio, nuestros tres cerebros se desarrollan poquito a poco, ¿no? Y él era muy insistente con nuestro cerebro lagarto, nuestro cerebro mamífero y nuestro cerebro humanoide, humano, ¿no? Y hay que cuidarlo desde el ser lagarto, desde el embrión, ¿no? Pues qué bien verte ahí y verte con esta visión, como digo, tan redondita de lo que es la vida y con estos ámbitos que parecen a veces un poquito como diferentes, ¿no? La educación, la terapia, el arte, y que en el fondo pues todos tienen mucho que ver, como bien nos has ido contando y demostrando. Un placer tenerte con nosotros en esta entrevista, un poquito saber más de ti nos encanta. Y ya como última pregunta te diría, Xavier, ¿dónde te imaginas dentro de 2 o 3 años? ¿Por dónde te gustaría que fuese tu vida? Bueno, yo sé que tú te dedicas a todo menos el periodismo, pero te podrías dedicar al periodismo, ¿eh? Porque me haces unas preguntas que es como si me llegaras a la médula del hueso. Lorenzo, yo estoy preparándome para ir retirándome, no para jubilarme, que ya estoy jubilado de la docencia universitaria, pero sí para ir dejando paso a las nuevas generaciones, a los nuevos vientos. Y entonces, ¿cómo me imagino yo dentro de 2 o 3 años? Pues mira, estoy en un lugar que para mí también fue importante, porque yo aquí conocí a Asunta Mateu hace muchos años en Mallorca, cuando ella organizaba talleres con Jorge Bucay. Y yo venía Wow. desde Barcelona hasta Mallorca porque Asunta Mateu convocaba esos talleres y yo venía con una compañera que en aquel tiempo tenía, compañera de trabajo, veníamos a los talleres que organizaba Asunta Mateu. Y luego me encuentro Asunta en la Fundación Claudio Naranjo, en el SAT, y digo, bueno, esto no es casualidad, es causalidad. Y desde Mallorca, 24 de mayo, te digo que, ¿cómo me veo en 2 o 3 años? Me veo haciendo aquello que siento que tengo que hacer. Y hablo de sentir más que de pensar. Y me veo cuidándome, Tengo un amigo que me dice que soy un buscador y buscaré allí donde necesite cuidarme. Si es en un balneario, en un balneario. Si es en un festival folk, en un festival folk. Me buscaré, en el fondo me buscaré y seguiré estando disponible para quien quiera venir. Porque ahora estoy en una fase no tanto de salir a buscar, sino de esperar que alguien llegue a llamar a mi puerta. Estoy un poco, y yo creo que en 2, 3 años, 4, o tal vez hasta que yo ya no esté,
aquí, este estilo de vida me parece interesante. ¿Sí? Mira, en un taller que hice para educadores y maestros en Lleida, de sistémica, una maestra que estaba a punto de jubilarse, cuando supo que yo también estaba a punto de jubilarme, pues me contó que ella escribía poesía y que le encantaba la poesía y que para ella la poesía era la vida y que se jubilaría de maestra y que no se jubilaría de poeta. Y me dijo, en otro momento me dice, bueno, ¿y tú cuando te jubiles qué vas a hacer? Digo, pues yo no voy a hacer poesía, pero yo voy a hacer eso, arte, no sé qué arte, si el arte de la terapia, si el arte de la danza, si el arte de la canción o del títere o del arte de vivir, pero voy a hacer arte hasta que me vaya. Y esperando a que haya personas que, bueno, consideren que yo puedo aportarles alguna cosa en su vida. Entonces ahí estoy un poco poniendo mi lugar de espera, en qué lugar voy a estar esperando a que quien quiera venga, quien pueda venga, y esperando a que esto se vaya acabando cuando tenga que acabarse. Que espero que tarde mucho, pero que dure lo que tenga que durar. Perfecto, Xavier. Bueno, ya vemos que en este caso Xavier lo que está haciendo es de su vida una poesía, que no está mal. Y por otro lado, yo personalmente no me termino de creer que Xavier llegue el momento de estar tan retirado del mundo y tal. A mí mis ganas son de que Xavier siga saliendo al mundo. De lo que le conozco, tiene muchísimo para dar, tiene una energía brutal que no te imaginas que se vaya a jubilar, ni que esté jubilado, ni nada por el estilo. Así que bueno, dejar de creerme sus palabras, yo mi ánimo es, o yo le voy a liar para alguna cosa, que a la que se descuide desde ahí que le liamos, o algo vamos a hacer, porque este hombre es, ya veis que es un tesoro y tenemos que explotarlo más. Así que nada, Xavier, un placer tenerte con nosotros, siempre aquí en Aiki. Cualquier cosa que necesites, ya sabes dónde estamos. Muchas gracias por el café, Lorenzo. Sois un equipo estupendo. Cuidaros mucho. Muchas gracias, Xavier. Y si has llegado hasta aquí y estás viendo esta entrevista, no te olvides que tenemos muchas más entrevistas en Aiki, nuestros Aiki Cafés, también en Instagram. Estamos bastante fuertes haciendo entrevistas. No te olvides que también los jueves hacemos jueves de Enneagrama y seguiremos compartiendo por aquí. Si no estás suscrito, no te olvides de suscribirte, darle a la campanita y cualquier duda, comentario, sugerencia será como siempre bienvenida. Un abrazo.